Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Córdoba Internacional Televisión. Esto es Amén. Si no me equivoco, ya es la tercera edición de este programa, que lo hacemos con muchísimo agrado, con destino a la audiencia, a los televidentes, la gente que nos contempla, que se quiere pasar un rato televisivo bueno y aprender cosas. Solamente existe una raza, que es la raza humana. Siempre digo lo mismo, pero que es una frase que me gusta, que tiene mucha consistencia y que en esta casa además apoyamos para que sea así. En esta mesa de Amén hoy tenemos un montón de invitados que estoy convencido, y se lo digo de verdad a todos ustedes, que van a aportar muchísimas cosas porque son gente inteligente, que tiene capacidad de equilibrio, y es verdad, y les digo de verdad, que ya somos libres. Hicimos un programa sobre el tema de la libertad, nos hemos desprendido del ego, es otro programa que ya hemos hecho, y ahora necesitamos un diálogo interreligioso para aportar y sumar. Hablemos entre religiones. Voy a presentarle a toda la gente de la mesa, porque yo creo que vale la pena que conozcan ustedes lo que ocurre en Córdoba Internacional Televisión, pero visto desde la panorámica de una mesa donde la gente cuenta cosas durante un ratito, una hora aproximadamente, y suman. Vamos a empezar con un clásico ya en nuestra mesa, que es José Luis Gómez Morales, sacerdote jesuita. José Luis, gracias y bienvenido por estar aquí. A vosotros. Hoy hablamos de diálogo interreligioso. Supongo que vas a aportar muchas cosas, ¿no, José Luis? Trataré. Seguro que sí. Otro de los invitados, John Beltrán de Guevara, que es monje zen. John, es la primera vez que estás físicamente en nuestro set. Espero que te encuentres muy bien, muy a gusto. ¿Eso del diálogo interreligioso te gusta? Así en un principio. Sí, es un enunciado bastante rico, tiene muchas posibilidades. Cuánto titular que va saliendo de la mesa, qué bueno, ¿eh? Córdoba Internacional Televisión es una buena cita para filosofar, para hablar de interreligiones y sobre todo pasarlo muy bien. Yo voy a aprender, porque creo que hay gente en esta mesa hoy que tiene cosas que quieren lanzar para que todos los amigos que nos ven puedan aprender cosas, como Cristian Mijail, que es sacerdote ortodoxo. Cristian, bienvenido. Fíjate el programa. Un placer, señor. Sacerdote ortodoxo rumano. Muy bien. Rumano. Eso de diálogo interreligioso también suena bien para un sacerdote ortodoxo rumano, ¿no? Es una necesidad de dialogar y practicar el diálogo en la vida cotidiana. Qué bueno. Sí. Y ahora viene cuando yo le repito a todos ustedes que nosotros, le voy a presentar al cuarto invitado, que es Taufik Shedadi, investigador en ciencias islámicas, buen compañero, excelente periodista, que además practicamos una cosa muy buena, Taufik, que es en los boxes de este programa no hablamos nunca de lo que vamos a hablar aquí. Porque sabes que a veces ocurre una cosa, que lo interesante se habla fuera y no se habla aquí. Taufik, gracias por estar conmigo. Gracias a ti, Fernando. Diálogo interreligioso. Promete, vamos, ¿no?, por el cuarto programa. ¿Cuarto? Sí, el tercero. Sacralidad de la vida, y ahora es el... Me faltaba el de sacralidad de la vida. Y cada día aprendiendo un poquito más, ¿eh? Es un placer tenerte a mi lado. El placer es mío, la verdad. Y teniendo en cuenta de que el tiempo además nos come prácticamente, y que la televisión además es... me pongo las gafas, como siempre les digo, porque de cerca no veo nada, ¿eh? Es sencillamente que la vista cansada no permite ver algunas cosas. Tengo al teléfono a Mario Saban, que es presidente de la Red Cultural Judía, Tarbut Sefar. Está en Barcelona ahora mismo, no puede estar con nosotros porque no tiene más tiempo, pero en un minuto me gustaría hablar con Mario. Mario, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo estáis? Shalom a todos. Muy contentos de tenerte aquí. Como sé que solamente puedes estar un minuto con nosotros, Mario Saban, ¿qué te parece eso del diálogo interreligioso en esta mesa de Amén en Córdoba Internacional Televisión? Muy bien, la verdad que muy contentos. Siempre tenemos que dialogar, no solamente a nivel interreligioso, sino a nivel humano, más allá de las religiones. Es una característica, ¿no?, de todas nuestras religiones, la base fundamental, el amar al prójimo, con lo cual, si no podemos dialogar con el prójimo, es imposible amarle. Es una contradicción, ¿no? Si cada una de nuestras religiones dice amar a tu prójimo, ¿cómo es posible que no podamos dialogar? La verdad que a veces es un contrasentido. Y yo pienso que en el fondo el diálogo tiene que ser no solamente interreligioso, tiene que estar en todos los ámbitos humanos.
esta es nuestra esencia, ¿no? Poder dialogar y poder compartir. Entonces, Mario, si me lo permites, porque como no podemos hablar contigo más tiempo, la segunda pregunta que te hago es muy rápida. ¿Por qué, siendo el diálogo tan importante, no solo interreligioso, sino en nuestra propia vida para comunicar, por qué lo hacemos tan poco? Y lo hacemos tan poco porque en general tenemos miedo a que la identidad del otro nos borre los límites de nuestra identidad. En general el ser humano tiene miedos que tiene que trabajar en su interior, espiritualmente, y estos miedos, mientras los tenemos temor también a dialogar con el otro, tenemos miedo a que el otro nos convenza de verdades de nuestra identidad. A veces para defender hipotéticamente de nuestra identidad nos cerramos, entonces el otro se vuelve una amenaza. Y por ese motivo en general no dialogamos, porque entendemos de que nuestra identidad se va a mover o no va a ser la misma. Yo creo que las identidades son identidades dinámicas, nunca a lo largo de la vida pensamos del mismo modo y no deberíamos tener miedo a dialogar. El miedo a dialogar no es a dialogar, ni tampoco el miedo a dialogar con el otro es el miedo al otro. En el fondo el miedo a dialogar es el miedo a uno cambiar, es el miedo a sí mismo lo que nos impide dialogar. Gracias. Palabras sabias de Mario Sabán, presidente de la Red Cultural Judía Tarbut Sefard. Gracias por estar con nosotros. Sé que no tienes Gracias a vosotros. Sí, tengo clase ahora, así que lamento cortarles. No hay ningún problema. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Adiós. Bien, dicho esto, la llamada telefónica era testimonial para que supieran ustedes que esta mesa, además de la gente que está aquí, tiene gente por fuera que es capaz de contarnos cosas, aunque el tiempo no le acompañe. José Luis Gómez Morales, sacerdote jesuita. Hoy estamos hablando de diálogo interreligioso y es verdad que tenemos una oportunidad porque ese diálogo interreligioso podría incluso darnos un poquito más de paz en el mundo si se produjera con la normalidad que se está produciendo en esta mesa ahora mismo, ¿no? Ya me puedes hablar cuando quieras. Muy bien. Pues sí, yo creo que es muy necesario, estoy de acuerdo con lo que decía este hermano judío, en que es el miedo el gran protagonista de que no haya diálogo religioso. Pero yo quería añadir que tenemos un peso de siglos en que las religiones han propiciado con el asalto al poder la exclusión del que pensara diferente. Y entonces eso nos ha hecho mucho daño. Tenemos que revisar seriamente algunos aspectos que no son esenciales pese a lo que muchos creen, no son esenciales a la fe, sino que son añadidos históricos que los grandes inspiradores de las religiones no han sido tan intolerantes ni han propiciado esa violencia que tanto daño ha hecho con las guerras de religión o el escándalo de la religión, como ha escrito un libro en este sentido Raimundo Paniker, que era de madre india y padre catalán. Bien, dicho esto, vamos centrándonos cuando vamos a ir entrando ya en el debate de la mesa, pero en cualquier momento, si cualquiera de vosotros quiere entrar y contestarle al compañero que está en la mesa, lo puede hacer de una forma muy civilizada y muy tranquila. Yo lo único que no acepto es que la gente se enfade mucho, que es una cosa que televisivamente no la soporto y creo que no la soporta nadie. Es un tema educacional. John Beltrán de Guevara, monje zen. La clave de todo, incluso la paz, está en el diálogo entre religiones. Decía José Luis que nos cuesta mucho, que quizás a lo mejor no somos capaces de dialogar todo lo que teníamos que hacer, pero esta mesa es una buena muestra de ello. Hay gente que no tiene nada que ver unos con otros y hablamos de diálogo entre religiones y de paz. Sí, hombre, el diálogo es fundamental porque, bueno, por varias razones. Una de las razones por la que es interesante el diálogo, aparte de la paz, también es porque el hecho de que haya diversidad de religiones es una riqueza también. Es una riqueza porque no todo el mundo tiene que comulgar la misma fe o las mismas creencias o los mismos ritos o lo que sea. Pero te puedes alimentar de lo que dice el otro. Efectivamente, ¿no? Te puedes alimentar y enriquece, porque si solamente hubiera una o dos religiones, al final estas religiones acabarían un poco por anquilosarse, por como perder vida, ¿no? O sea, acabarían como un poco... Perder la esencia de la... Sí, acabarían por perder riqueza, sobre todo de riqueza de vida, ¿no? Entonces, hombre, a mí me gusta la frase esa de que como cada creencia es la posibilidad de una religión, cada creencia es una religión, ¿no?
Y es algo que en España, por ejemplo, por tradición, es algo que no ha existido, ¿no? En España llevamos muchos años en los que ser español es igual a ser católico es igual a ser español, ¿no? Y eso ha sido una lacra. Y pienso Está que cambiando, ¿Eh? Está cambiando. Está cambiando, efectivamente, y es también gracias a la inmigración que está cambiando, ¿no? La inmigración ha traído también mucha gente de fuera y eso también ha enriquecido culturalmente, ha creado como un clima multicultural y eso lo veo también como muy interesante. El hecho de que la inmigración, entonces ahora en tu propia comunidad, ¿no? En un barrio, en Madrid, en cualquier barrio, puedes encontrar diferentes creencias, diferentes ritos, diferentes cultos, ¿no? Antes eso era imposible. Y en ese sentido también pienso que el diálogo interreligioso también tiene que tener también después, es decir, aparte del diálogo, aparte de toda esta convivencia, establecer como una especie de código ético. Yo lo llamaría concretar cosas Sí, después de hablar, ¿no? Eso es, un código ético común, ¿no? Que yo pienso que ahí sería un poco el concretar y es desde dónde se puede arrancar, ¿no? Cada uno sin renunciar ni a su fe, ni a sus creencias, ni a sus ritos, ¿no? Y tampoco sin pensar tampoco que tu propia religión es más que la otra o menos que la otra, ¿no? Eso está muy bien porque yo creo que es importantísimo a la hora de que se sienten las bases del trabajo, ¿no? Romano es Cristian Mijail, sacerdote ortodoxo. Hoy hablamos de diálogo entre religiones y creo que esta mesa está siendo muy rica, ¿no? Yo puedo agradecer a nuestro compañero de esta mesa rotonda que en una manera ha sido una introducción del fenómeno de inmigración. Yo me siento 100% como inmigrante en España y me ha gustado mucho la palabra tuya de concretizar. Yo quiero empezar con mi situación familiar, porque por nuestra tradición ortodoxa, cristiana y romana, los sacerdotes son casados. Yo tengo 2 niños y en el ámbito escolar de la escuela, que es muy importante, en manera de concretar, mis niños juegan y todas las actividades escolares que lo tienen en la escuela son con cristianos españoles, amigos árabes y hay una manera de convivencia sin problemas. Eso es una manera de dar un buen ejemplo y ya creo yo y pienso que la manera de conversar por el ámbito más alto de una tipo de mesa ya ha empezado por debajo. Y el futuro en todas las sociedades son niños, son jóvenes. Y ya yo creo que en el ámbito correcto que se pasa ahora en España, hay un buen ámbito en esta manera porque hay una pluralidad de cultura en todos los aspectos y, bueno, con su religión. Cristian, estaremos sentando bases. Lo que tú te refieres que las bases son buenas, creo. Sí, sí. Okay. De acuerdo. Y a partir de aquí debe que, en una manera de comprender por los intelectuales, pero creo que en España el camino está en una buena dirección. Me alegro mucho que digas eso porque ya cuando llego al cuarto invitado, que es mi compañero Taufik Shedadi, investigador de ciencias islámicas, Taufik, es un placer porque además este programa, cuando tú me indicas el camino para que creemos un diálogo interreligioso en la mesa de Amén, a mí me hace mucha ilusión porque podemos filosofar, podemos hablar de religión, podemos aprender muchas cosas y parece ser que esta mesa lleva un buen camino, ¿no? Estamos diciendo todos que quizás de aquí salga algo que se concrete, de que podemos trabajar juntos en la misma dirección, ¿no? Pues la verdad que sí, la mesa es el mejor ejemplo, poner toda la teoría en praxis. La concepción islámica al tema del diálogo interreligioso emana en 2 puntos. El diálogo interreligioso, aparte que es una necesidad, como han dicho los compañeros, es nuestra razón de ser. Somos humanos. El ser humano es un ser social. Ser social significa hablar y dialogar. Salir de aquella famosa cueva de Platón y a dialogar. Si nos quedamos en el monólogo, hablando cada uno con el otro, en lenguaje popular o coloquial, somos locos. A veces, Taufik, ¿tú también piensas que el miedo puede ser una barrera para que... Y la ignorancia, y la falta de información, y el papel negativo de los medios. Hay muchas razones para, digamos, que no haya este diálogo interreligioso interesante para todos. Pero el concepto del diálogo interreligioso es que en la concepción islámica
el uno y el único y la verdad absoluta es solo Dios. El ser humano es, pues, su característica principal es diferente, es esta diversidad. Dios nos creó diferentes desde el primer día y de ahí, pues, estas diferencias, cómo respetarlas y indagar en lo común que tenemos. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Taufik, que cuando hablas de las diferencias que hay que respetarlas, es que hay que aprenderlo como si fueras al colegio, ¿no? Es un aprendizaje. Es que en términos, como decía el otro, estamos condenados a dialogar y a vivir y a convivir. Condenados a entendernos, ¿no? Exactamente. Esta mesa es el mejor ejemplo, la verdad. Budista, ortodoxo, cristiano, jesuita, musulmán. La verdad es que es esto lo que todos anhelamos. Es la aspiración que este programa, pues, que se refleja en la sociedad, desde la base hasta lo más político, administrativo. Y nuevamente nosotros, perdona... Es el momento de que empecemos a hablar todos. Representamos cada uno a una comunidad y en la práctica toda la comunidad vive juntos por la calle. Es la realidad de la vida que debe que conseguir y cuidar para no romperla. Sí, pero Cristian, lo coloco en la mesa y cada uno en el momento que me lo queráis decir. ¿Por qué hay gente empeñada en matizar más las diferencias que las cosas que nos unen? Es que no lo he podido entender nunca, ¿no? Si lo que nos une es positivo y nos va a hacer mejores personas, hay gente que incide en la parte negativa que paraliza. Sería uno de los miedos, ¿no? Te quedas paralizado porque... Por el ego que vimos en una oportunidad anterior, en el segundo programa, que es el origen de todos los males. Cuando uno busca el poder, sus intereses personales, el dominar y esclavizar a los demás y descalificarlos si no están de acuerdo con mis ideas o mi conducta, pues tiene miedo a que haya pluralismo, a que los demás sean iguales. Bueno, vamos a ver, yo voy a lanzar una idea que yo creo que es básica y fundamental para mí, que ante este problema que ya hemos apuntado de miedo, de que históricamente ha habido enfrentamientos tristes y tal, yo creo que hay, voy a poner 5 condiciones, a ver si añadís o quitáis alguna. Las tengo aquí muy brevemente. A que te quiten alguna. Sí. En primer lugar, Dios es único, creador y salvador. El budismo, tengo aquí una cita del budismo, que no es una religión de determinada clase, casta, sino que está más bien, el budismo es la religión de un hombre y predicada para que el hombre mejore, se eleve y finalmente se redima la humanidad. Bien, en segundo lugar, la roca común tiene que estar fuera de nuestra religión. Y entonces, ¿cuál es? La dignidad humana. Ahí estamos todos de acuerdo. Los derechos humanos que puso la ONU el año 48, que vienen después de la conquista sangrienta y tal, pero que tenía razón, la modernidad desde la Revolución Francesa. Entonces, le ha costado mucho a la Iglesia Católica aceptar la modernidad, vamos entrando y tal, pero es la roca común. La persona humana es inviolable, no se la puede esclavizar, torturar, manipular, someter, sino que realmente tiene una dignidad que merece respeto, acogida, comprensión, y ahí nos podemos identificar todos. Y esa es la base de la lucha por la paz y la convivencia. En tercer lugar, todas las religiones son válidas, pero no igualmente válidas, porque si fueran igualmente válidas ya no discutíamos, se acababa la tertulia. Hay diferencias, pero bueno, nadie debe erigirse en la religión verdadera y las demás falsas, ni descalificar. Tenemos que aportar, y yo diría como gran regla, que seamos modestos, reconociendo nuestros fallos y observando en las demás religiones lo positivo de las otras, porque así nos acercamos, reconocer nuestros fallos y ver lo bueno que tienen las otras, lo que enriquecen. Y cuarto y último, en otra ocasión me pueden salir 5, vamos a poner 4 para no enrollarme. Habrá tiempo, ¿eh? Sí. Reconocer, ya lo he dicho, me he pisado a mí mismo. Entonces, resumo brevemente. Dios es único, creador y salvador. La roca común que nos puede a todos mejorar la convivencia y las relaciones es la excelsa dignidad de la persona humana. 3, las religiones son
válidas, pero no todas igualmente válidas. Y 4, mejoraríamos mucho la convivencia si apostamos por los fallos, de reconocerlos y enmendarlos de nuestra religión y ver lo positivo de las otras. Y la 5ª sería luchar por la causa humana, la causa de los desheredados, de los excluidos del sistema, de los inmigrantes, de los sin techo, de los parados. Esa es la última, pero la primera que nos debe unir. La lucha para sacar los que están crucificados, bajarles de la cruz. La cruz del paro, la cruz del hambre, la cruz de la tortura, la cruz de la marginación. Conociendo a Taufik Shedadi, nuestro compañero investigador en ciencias islámicas, yo sé que le quieres contestar. Taufik, estabas cogiendo el bolígrafo, estabas a punto de contestarle. ¿Qué piensas a lo que ha hecho José Luis? No, son puntos interesantes y convergen, la verdad, con todas las religiones. Son conceptos teniendo en común las necesidades básicas de cualquier ser humano en su nivel, digamos, terrestre, material. Y yo solamente le pedí a José Luis, pero ¿dónde está la faceta espiritual del ser humano? Está muy bien estas aspiraciones materialistas del ser humano, pero también hay que reconocer el gran problema de la civilización occidental es que ha evadido, ha marginado la parte... La espiritualidad. La espiritualidad. ¿Pero por qué, Taufik? Cuando esto es un acompañamiento perfecto... Es un contexto europeo en concreto, no lo podemos generalizar al resto de las religiones, budistas, islam. Hay un contexto europeo con la Iglesia, con el Renacimiento, con la Revolución, con la Ilustración que declaró la muerte de Dios. Dios ha muerto, con Nietzsche, por ejemplo. Y que viva el hombre. Y después... Demasiado materialista, ¿no? No, son contextos en su tiempo. Hoy ya en el postmodernismo, ya no estamos hablando de la modernidad, ahora hay postmodernidad, una vuelta de otra manera a lo religioso, a lo espiritual. Si nos basamos como dos cosas, el ser humano, sus dos dimensiones, podemos estar todos de acuerdo y cada religión lo explica a su manera. La faceta espiritual del ser humano junto con su faceta material. Y las dos tienen necesidades y hay que satisfacer estas necesidades. Ahí sí que todos, materialistas, ateos, creyentes, agnósticos, podemos estar de acuerdo sobre cosas que podemos... Yo también puedo hablar de 5 puntos desde la lectura de todas las religiones. Todas las religiones podemos estar de acuerdo en 1, la libertad religiosa. Hay que garantizar esta libertad religiosa. Todo el mundo es libre a confesar cualquier religión. 2, la sacralidad de la vida humana. Nadie, en nombre de Dios y de una religión, puede asesinar a su semejante ser humano. Puede hacer daño a un ser humano. Sí. 3, la inteligencia, el intelecto del ser humano es sagrado. Entonces, cualquier cosa que hace perder a esta inteligencia o a este intelecto, pues hay que prohibirla en términos no solamente jurídicos, espirituales incluso. Después de la libertad religiosa, la vida humana, el intelecto, la inteligencia, pues tenemos los bienes, las posesiones, la economía, es importante. No vamos a vivir en un torre de marfil y nos olvidamos de la vida, pero una economía justa, no una economía de los más... Acabas de meter el dedo en la llaga. Claro, es que... Economía justa, esa sí es una economía, ¿no? Es la justicia. En Islam uno de los nombres más hermosos de Dios es el justo. Y este nombre debe reflejarlo en nuestra vida, en nuestra conducta. Y por último, el 5, que podemos estar todos de acuerdo para fomentar un diálogo interreligioso, libertad religiosa, vida humana, intelecto, inteligencia y los bienes, pues la institución de la familia. La familia es lo que representa, los valores. Estos 5 puntos como un mínimo que podemos estar de acuerdo. Seguro que hay muchísimas cosas más, pero un diálogo religioso que tendrá la institución familiar. Es un padre con 2 niños, yo también igual. Y estos niños, ¿qué futuro les está esperando? ¿Van a estos terroristas de Daesh o van a las drogas o buscan sectas o los extraterrestres? Metiendo el dedo en la llaga, cierto es. Con estos 5, por ejemplo, desde la perspectiva islámica, pero no es islámica, yo creo que es común en todas las religiones. Vamos a ver, Taufik, me lo acabas de colocar en la mesa perfecto porque voy a preguntarle a John Beltrán de Guevara, que es monje zen. ¿Estás de acuerdo en lo que ha dicho Taufik? ¿Hay puntos en común? Porque hablaba de la parte material, la parte del ser humano, que olvidamos la espiritualidad. Yo creo que siendo monje zen sabes mucho de espiritualidad, ¿no? Bueno, claro, es que el zen, por ejemplo, a diferencia igual de otras religiones, es una práctica, porque hay también como un poco hay de discusión, si realmente es una religión o no es una religión, ahí pues podríamos un poco detener.
pero es una práctica inclusiva. Es decir, el Zen lo practican tanto católicos, cristianos, de todo tipo, musulmanes, judíos. Es decir, es una práctica que no excluye las creencias de otro, y es una práctica que si la practicas no tienes por qué renunciar a tus propias creencias, a tu propia fe o lo que fuera. Estás hablando, John, de que a través de lo que tú comentas del Zen, la dignidad de un diferente a ti es perfectamente respetable. Está muy bien. Hombre, no es que sea respetable o no sea respetable, es que no es diferente de ti. Es decir, es que al final, quiero decir, no es diferente de ti, no hay una separación real. Y entonces yo todos los puntos estos los resumiría básicamente en uno. Es decir, como uno muy sencillo, muy básico, que no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti mismo. Esa sería un poco la base, ¿no? Es un buen resumen. La base para poder... Bueno, un poco... también José Luis, cuando empezó a lanzar los 5 puntos, Eso es, José Luis sí. quería el próximo día hacer el programa desde aquí y tal, quería extenderse un poco de bromas aparte. Está muy bien lo que has dicho, es verdad que lo que tú pretendes siempre es, si tú no haces nada malo, seguramente eso no te va a venir a ti luego. No, no Ser es que equilibrado. no, claro, no es que no te vaya a venir después, sino simplemente es colocarte en el lugar del otro, ¿no? Es colocarte en el lugar del otro, ¿no? Eso, ¿eh? Colocarte en el lugar del otro. Claro, entonces yo creo que desde ahí, que es como lo más básico, pienso que sí que se puede empezar a hablar. Luego los puntos, que hay como tantos matices y tantas posibilidades y que es un poco diferente. No lo sé, es que desde el punto de vista del budismo zen, quiero decir, la realidad es... no lo sé cómo decir, no hay una preocupación, no hay una doctrina, no hay unos dogmas en el zen, no hay una... Es básicamente una práctica. Es básicamente una práctica de sentarse, una práctica de la respiración, una práctica del estar presente aquí y ahora. Es muy bueno, John, lo que estás diciendo, porque dices, a veces no dices que no te sabes explicar, pero yo creo que te explicas muy bien y te entendemos todos en esta mesa, además a la perfección. Cristian Mijail, sacerdote ortodoxo rumano. Estamos en esta mesa. Nacido en Transilvania, un lugar donde hay también una pluralidad confesional extraordinaria. Bueno, en Transilvania, Sí, la historia de Vlad sí. Tepes. Bueno, Eso ha sido lo que... Aquí hay... Esto es un proyecto por otra emisión. Bueno, yo en el sentido de que ante mis compañeros he hablado, por la tradición cristiana ortodoxa, el Dios es que respeta la voluntad del hombre, que es muy importante. Y nosotros como cristianos, como seres humanos, debe que respetar la voluntad de los otros. Y también entender y aceptar que hay otra manera de vivir y de buscar otra forma de acción espiritual. Sí, pero ¿cómo se consigue eso, Cristian? Por la práctica. Porque, Lo que yo he dicho, una carrera es una formación que va poco a poco, ¿no? Sí, pero quiero decir otra cosa, en el sentido que hay otra manera de buscar la armonía entre de ti y de Dios. Y cada una se ve otra manera en una religión. ¿Me entiendes? Y debe que aceptar que hay otra manera de vivir espiritual con Dios o con otra barrera espiritual, que puede ser en otro tipo de religión, pero esta no te obliga a ti convivir como Él. En sentido, Convivir con él, te refieres, ¿no? no, sí, convivir no de convivir, que debe que convivir, pero no de confluir con Él. Sí, De mezclar la religión. Que convivir no es mezclar la religión, es convivir en un buen pacto social para dar un buen ámbito espiritual, porque yo como sacerdote, como cristiano ortodoxo, me acerco de mi iglesia, como los musulmanes se acerca cada uno de su mezquita, los budistas y los católicos de su iglesia. Cada uno como siente y entiende su religión, se acerca y se identifica con su propia voluntad de entender su religión. Y por ese sentido debe que aceptar y defender al otro. Porque el Padre... Aunque no sea de tu religión. Sí,
claramente. Debe que defender, porque cuando tú lo defiendes a él, tú al final te defiendes a ti. Bien. Te defiendes a ti. Cristian, con este punto que acabas de dejar ahora, yo creo que lo podremos recuperar en la vuelta después de la publicidad. Seguimos en Córdoba Internacional Televisión, una mesa muy, muy rica en muchos conceptos. Hoy hablamos de diálogo interreligioso y lo que les digo a todos ustedes siempre, yo tengo una prueba fidedigna de que esto se puede hacer. Esta mesa, religiones diferentes que piensan en común, que al otro, si le puede ir bien, también sacamos algo en beneficio. No un beneficio material, no, incluso un beneficio espiritual. Volvemos enseguida. Córdoba Internacional Televisión, esto es Amén, un programa que disfrutamos muchísimo, incluso cuando lo estamos haciendo masticamos las palabras, podemos filosofar, estar tranquilos y aprender un ratito de todo lo que ocurre en la mesa, hoy en el diálogo entre religiones. Tengo apuntadas varias cosas aquí antes de volver a la mesa. Actualmente hay más de 300.000 religiones diferentes alrededor del mundo. Hans Kung decía, no habrá paz entre las naciones sin que haya paz entre las religiones. No habrá paz entre las religiones sin un mayor diálogo entre las religiones, lo que estamos haciendo aquí, y es que el ser humano es religioso por naturaleza. Y como periodista yo tengo esa inquietud, la he tenido siempre, de fijarme en las cosas que veo, que creo que a los que están viendo la televisión en este momento les va a interesar. José Luis Gómez y Taufik Shedadi estaban hablando entre ellos dos porque José Luis le decía, quizás a lo mejor en los 5 puntos que he dicho me dejaba el espiritual, pero te quiero decir, Taufik, ¿qué le decías a Taufik? Ha sido tan bonito que quiero reproducirlo para que la gente que nos ve sienta lo mismo que nosotros. ¿Qué te faltaba antes? Sí. Que Taufik no estaba muy de acuerdo. Sí. Entonces, mi postura es la siguiente. Es verdad que la espiritualidad, que se ha vivido durante siglos como un alejamiento del mundo y de los problemas terrenales, como la mejora de la vida y de las condiciones humanas, le queremos dar ahora un enfoque nuevo, y es, basados en esa dignidad humana que decía yo, el luchar por las grandes causas del hombre. Y no hay mejor espiritualidad que el luchar por suprimir el hambre, porque todo el mundo tenga derechos sociales, pensiones, sanidad, educación, porque se acabe la tortura, la labor de Amnistía Internacional denunciando atropellos e injusticias. Entonces, Jesucristo, si cogemos y los grandes inspiradores, lo que pasa es que hablo de Jesús porque soy lo que más conozco. Jesús, a lo mejor de 10 discursos o 10 episodios que nos narran los evangelios, 9 iban para los que sufrían y a lo mejor dando razón de su actuación, de su comportamiento, era su padre, la fuente del que emanaba la bondad, la ternura, la comprensión, el no condenar, el tratar de sanar y acoger e integrar a la sociedad. José Luis, había un punto común que me he dado cuenta cuando estabais hablando, porque Taufik hablaba de la justicia, del ser justo. Sí. Tiene que ver las dos religiones el tema de la Bueno, justicia, ¿no? Esto es obvio, todo lo que ha mencionado el hermano José Luis. Estamos de acuerdo en todo lo que es terrestre, necesidades y derechos y libertades fundamentales. Pasa todo esto, incluso se ha sistematizado de una manera casi oficial la teoría social de la Iglesia Católica, y hay que tener en cuenta también toda la teología de liberación que ha surgido en Sudamérica, que ha enfocado todos estos conceptos, teniendo una influencia de cierto marxismo que hubo en Sudamérica. Pero hay que, el concepto del ser humano, para que llegue a ser feliz, solamente le vamos a satisfacer sus necesidades con todos los respetos que tenemos en común con los animales, desde la comida hasta los derechos, aunque también hay que tener el problema que tenemos por excelencia en la sociedad. El problema es esta falta de la dimensión espiritual del ser humano. Y esto, que complementa lo otro. Que complementa lo otro, siempre con todo el equilibrio y cierta armonía, es importante. Y de esto se trata ahora las religiones. Tienen esta llave de quizás dar al ser humano esto lo que faltaba. Y esto es importante, porque tenemos mucho en común. Si hablamos de las religiones desde el patriarca de todas, Abraham. De Abraham, pues tenemos
Una parte, la descendencia de Ismael, donde venimos nosotros los musulmanes, y por otra parte, Ishaq, y ahí tenemos los hermanos judíos y cristianos. Esto es importante porque no reivindicamos estos valores que tenemos en común. Incluso en las lecturas islámicas que hacemos del budismo, pensamos que incluso en el budismo hubo un profeta. Quizás podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Ciertos sabios musulmanes hablan que el Siddhartha mismo, en una teoría, todo esto ha sido un profeta, porque el nivel de sabiduría y los principios que predicaba pues, están en el mismo rango de todos los grandes profetas. De estos que tenemos en común, si invertimos en él, en un lenguaje actual a la juventud, a la política, a la administración, a los medios de comunicación, pues vamos a derribar esta barrera a lo religioso, a lo espiritual. Y terminamos de una vez por todas por este conflicto que surgió aquí en Europa en la Edad Media entre la religión, la razón, la sociedad, la ciencia, la política. No, al contrario, la religión es un factor para hacer llegar a todos y cada uno de nosotros para ser felices. La religión sería el factor de acercamiento, ¿no? Sí, y de esto todos queremos ser felices, pero ser felices en los dos ámbitos, en nuestra manera de ser como seres humanos, nuestras necesidades materiales junto con nuestras necesidades espirituales, con este equilibrio. Taufik Sedari, es bueno, John, porque tengo la sensación de que por alusiones quieres decir alguna cosita, sí, por favor. Tanto lo que ha dicho Taufik como lo que ha dicho José Luis, pienso que, hombre, un poco lo que apuntaba José Luis, por lo que yo he entendido, es un poco no tanto que negar a la parte espiritual que pueda tener es decir, estos puntos que ha recogido no tanto niegan la parte espiritual, sino que más bien yo creo, o yo lo entiendo, que son como una necesidad o un deber que tienen las religiones para con los demás. Es decir, que aparte de esta labor, vamos a decir, espiritual, tienen también una labor social fundamental. Pienso que es un poco ahí donde él quería subrayar esta parte, ¿no? Luego, sí quería un poco, porque pienso que Con toda libertad. el diálogo interreligioso, es decir, aparte de las doctrinas de cada religión, no tanto creo que se habría que discutir la espiritualidad, sino pienso que como que habría que discutir el papel que desarrollan las religiones en el sentido, porque las religiones tienen mucho potencial y tienen mucho poder, es decir, no son neutras, es decir, la religión no solamente es doctrina, espiritualidad, misticismo, misterio, es decir, las religiones tienen detrás también instituciones poderosas, jerarquías, tienen también vínculos con las clases dominantes, ahí hay como todo un entramado, ¿no? Entonces, pienso que también que habría un poco que distinguir entre lo que es la comunidad religiosa y las jerarquías religiosas, y dentro de lo que es el diálogo interreligioso, que yo lo veo como algo fundamentalmente necesario, pienso que también, y dejo esto aquí ahí en la mesa, ¿no?, esta dificultad de que tienen las instituciones religiosas desde sus lugares de poder, tanto sus vaticanos como cualquier institución de estas que son donde ya se confunden qué es religión, qué es economía, qué es política, ¿no?, donde en esos lugares donde está todo mezclado, si realmente desde ahí se podría establecer un diálogo interreligioso, o son las comunidades pequeñas a nivel, vamos a decir, de base, ¿no?, desde donde se puede generar el diálogo interreligioso. Está diciendo John Beltrán que a lo mejor condensar desde los puntos fuertes esa energía y que fuera regalada hacia otra gente para que eso pudiera ser positivo, convertir en positivo lo que ahora está en un terreno un poco neutro, ¿te refieres a eso? Sí, más que en un terreno neutro, en un terreno, sí, neutro o indeterminado. No, simplemente quería diferenciar un poco dentro de lo que son las religiones, un poco lo que es la práctica de la religión, lo que es la práctica, la doctrina que sea, o de la práctica que se haga en esa religión, con todos los estamentos religiosos, ¿no? Que al final yo veo que las grandes dificultades de comunicarse vienen más como de las grandes instituciones, de las instituciones religiosas, que de la propia religión en sí misma. Sí que es verdad eso. ¿Queréis decir algo? No, solamente hay que matizar algo. Lo que ha dicho John, debemos separar entre la religión en sí misma y la religiosidad.
lo que él, me parece lo que yo, no sé si entiende bien, la religiosidad pues tiene de todo, y la historia podemos hablar desde las cruzadas, el gran cisma entre los ortodoxos y los católicos, las guerras de religión, en la historia islámica tenemos de todo también, pero esto es la religiosidad, y ahí está el ser humano es débil, como se dice en la literatura bíblica, y de ahí... No nos olvidamos que se han cumplido 70 años de la final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Sí, Perdona, continúa. y también pues ya hemos pasado más de medio siglo del Segundo Concilio del Vaticano, que ha sido el primero que ha puesto énfasis a este diálogo interreligioso. La Iglesia jerárquica católica antes de 1962-65, que duró todo este concilio, ha puesto las bases en la famosa encíclica Nostra Aetate. De ahí, por primera vez, la Iglesia Católica se va a abrir a los no católicos. Eso es exactamente la Un gran Nostra paso. Aetate, ¿no? Y la abrirse a otras religiones, ¿no? Exacto, es un espíritu lo que pasa después de medio siglo. Yo no sé si se puede pedir un Concilio Vaticano III, porque la realidad ha cambiado, se ha pedido disculpas y perdón a todo el mundo, menos a los musulmanes, y esto no es el tema, pero el diálogo que se ha hecho de las partes institucionales es importante. Más importante las bases, las familias, la comunidad. Yo comparto la escalera, el colegio, el mercado. Y si estas bases no las tenemos ya bien arraigadas en nuestra vida, porque el diálogo interreligioso es esto, es la vida de cada día. Y además es un diálogo educacional. El respeto al otro, saber escuchar, la escucha del otro y siempre en los valores que tenemos en común. Al margen de nuestras creencias, el Corán dice que tenéis vuestra religión o tengo la mía. ¿De qué se trata? Es el respeto. Pero estoy seguro en todas las religiones y cada una hay valores que tenemos en común. ¿Por qué no invertimos? ¿Por qué no trabajamos en esto? Y siempre nos quedamos con la imagen que nos da de todos nosotros, los religiosos o las religiones. Guerras de religión y la gente se matan en nombre de una u otra. ¿Por qué, voy a recoger lo que acaba de decir Taufik Shedadi, ¿por qué no convertimos eso, Cristian Mijaíl, en el proceso a través del cual esa unificación, ese unirnos para trabajar juntos puede hacer que la comunidad cada día esté más beneficiada? Es que quizás ha dado la clave, Taufik. Sí. Pero si Bueno, trabajamos desde la base... Tiene verdad y lo entiendo perfectamente, también a mi compañero. Hay que tener institucionalidades. Que no hay un sistema... No te corrijo en muchas palabras que dices porque las dices muy bien, aunque no sean exactamente... Vale. Pero no me gusta corregirte, porque yo sé que estás... Vale. Hay que respetar un tipo de manifiesto de organizar, porque hablamos de una cosa administrativa. No puede hacer una emisión porque no lo preparas antes, ¿no? En religión también hay un encuentro religioso, interreligioso. Hay una forma de hacerlo por las pequeñas comunidades, pero también hay una cosa de firmarlo a nivel institucional, que también cuenta. Es la verdad que gracias a los hermanos católicos, después del Concilio Vaticano II, hay en el mundo cristiano y no cristiano una abierta muy importante por otras religiones. Cristianos, que también nosotros cristianos estamos divididos. A los musulmanes, a los judíos, nuestros hermanos mayores, y a los otros tipos de religiones en el mundo, que hay un montón. Muchas. En cada religión hablamos de decenas de personas o millones de personas. Sí, sí. Eso es. ¿Quieres decir algo, José? Sí. John, primero acaba tú, John, y luego... No quería volver un poco a... El concilio, no sé qué concilio decís del Vaticano, que es un poco a lo que me refería yo antes, es decir, llega una directriz del concilio de Vaticano, ¿no? Y entonces en ese momento se abre la posibilidad de un diálogo interreligioso. Entonces mi cuestión es la siguiente, es decir, ¿por qué no, desde las bases del sacerdote que está en la parroquia, del otro que está aquí, del otro que está en la calle, antes de que se produzca ese concilio, ¿no? Ya no hay como... tiene que empezar a haber ya desde ahí una apertura. Es decir, la apertura no tiene que venir dada por arriba, porque se ha decretado ya en el Concilio Vaticano II que entonces las religiones, ahora vamos a empezar el diálogo,
No, yo pienso que tiene que haber un poco desde abajo, desde las bases, empezar, pues eso, a darse cuenta de que hablaba de todo las comunidades más cercanas, sí, ¿no? sí, Desde el colegio de los niños, ¿no? Lo que decías de las comunidades, de los colegios, del vecino. Es decir, que desde ahí tiene que nacer. Independientemente, yo pienso, independientemente de lo que se decida en otros ámbitos, porque yo pienso que la propia religión va por ahí, no va por otro sitio, va por ahí. Que normalmente se pasa así. En un sistema político no se nace por la noche, no, se nace en el tiempo. Con el diálogo religioso se pasa de la misma manera. En primer paso se pasa en las comunidades, las personas, los obispos, los sacerdotes, creyentes, no creyentes, y poco a poco se hace una conciencia que hay que trabajar. Y el Concilio Vaticano II, bueno, yo hablo de mi parte como cristiano ortodoxo, el padre sabe más que yo que está en su iglesia católica, ha aparecido por decenas de trabajo y de pensamientos y también de contradicciones dentro de la iglesia católica y de los obispos católicos. Incluso errores que te hacen cada día mejorar. También. De las equivocaciones. José Luis. Sí. Bueno, yo quería puntualizar algunas cosas. Una, yo diría que siempre, dentro de la Iglesia, estoy siempre en contacto con grupos populares, como tú has dicho, comunidades de base, y realmente siempre los cambios modernamente están surgiendo del pueblo. Antiguamente, en las guerras de religión, la Edad Media y tal, se decía en cuyus regio ejus religio, aquella religión que tiene el príncipe es la de su estado. Antes, y los mismos jesuitas, íbamos a la caza y captura de la nobleza porque veíamos que se influía luego, evangelizando la cabeza, se influía luego en el cuerpo. Esto yo creo que nos hemos dado cuenta que es un fracaso hoy día, que la gente está mucho más mentalizada y culturizada y que es en el pueblo donde va a haber más posibilidad, en las clases populares, donde va a haber más posibilidad de cambio. Cuanto más arriba ascendemos en jerarquía civil o religiosa, más reacciones, más oposición al cambio, porque los dirigentes son conservadores. Y entonces hay que presionar. Podría yo poner muchos ejemplos de cómo ha ido la Iglesia avanzando, ¿no? Esto se pasa lo mismo con los políticos. Con los Bueno, políticos. pues mira, por ejemplo, en los años 60, cuando los curas todos llevaban sotana, empezaron a quitarse la sotana. Cuando ya nadie había con sotana, entonces los obispos dicen, bueno, podéis salir sin sotana a la calle con clerman. Es decir, que tiene que empezar por la base. Sí. Yo creo que actualmente las grandes decisiones se toman como fruto de cierta presión social. El Concilio Vaticano ha sido, digamos, consecuencia de cierta presión teológica, contacto con... Sí, Juan XXIII, con aquel todavía era joven, el famoso Joseph Ratzinger, que solamente ahora se conoce su faceta radical, pero era un inciso, y teólogos que fueron perseguidos por la jerarquía. Esos son los más citados, los más escuchados, los mayores consejeros del Vaticano II, los que habían sido descalificados por Pío XII. Exactamente, incluso excomulgados. Pero esas son evoluciones dentro de la misma jerarquía. Y esto es fruto, como he dicho, de cierta presión y necesidades y preguntas que han surgido. La sociedad, las preguntas de ahora ya no son, digamos, lo que preocupaba. Son otros tiempos. Otros tiempos, sí. Y ya lo decía el cantante, los tiempos están cambiando, Bob Dylan. Y de ahí hay que adaptarse a estos cambios. Si no, pues ni la religión ni los religiosos vamos a estar un poco... Nos pasa el tiempo... Taufi, ¿por qué no somos permeables a este tiempo de cambio? ¿Por qué nos cuesta tanto? No, es que hay personas, la religión, y he dicho la religiosidad, los religiosos, tenemos de todo. Como ha dicho José Luis, hay conservadores, hay progresistas, hay gente tolerante, hay gente abierta, hay gente culta, hay intereses en juego, hay muchas cosas. No puede llegar a las sectas dentro de las religiones. Por supuesto. Todo esto es un tramado y de ahí
hay un Será gran... porque somos personas y las personas nos equivocamos, ¿no? No, por supuesto, y de ahí siempre necesitamos, esto es la gran problema, que necesitamos algo absoluto, porque lo demás, fuera de Dios, la concepción islámica y seguro con las demás religiones, es relativo, pero un relativismo junto con ciertos valores absolutos. Si ahora nos sentamos los cuatro, por ejemplo, un budista, un ortodoxo, un musulmán y un jesuita, ¿Qué pasaría? y vamos a tener un proyecto, vamos a elaborar un código ético. Sería casi imposible. Lo bueno para Cristiano es bueno para mí, para John, para José Luis. Y si es un valor bueno o malo, ¿quién va a decidir la maldad o la bondad de este valor? Y luego el espacio y el tiempo. Si es bueno ahora, en 3 años... Bueno, perdona, no seas tan pesimista. El que has citado es nuestro coordinador, Hans King, que es un genio del catolicismo, tiene numerosas obras y profundas y tal. Por cierto, un tomo que está leyendo un compañero mío sobre el Islam, impresionante. Bueno, entonces él dice ética de mínimos. Precisamente esos mínimos, tú por ejemplo hablabas de la espiritualidad como si lo hubiera yo marginado. No, es que no podemos llegar a consensuar mi concepción de la espiritualidad, pero los derechos humanos sí. Entonces, el Evangelio es un plus. Vamos a aceptar unos mínimos para convivir, de no torturar, de dejar que tú te expreses, aunque no piense yo como tú. Por eso José Luis etcétera. estaba muy bien lo que decía Taufik, Sí, que estamos decía en la que misma quizás línea. nos juntamos los cuatro Sí, sí. y podemos hacer que unos principios sean comunes a todos. Y no tanto, John, ¿qué decía? Y no tanto para convivir, pienso yo, Sino para actuar. Para actuar, es decir, no solamente para convivir, que es necesario esos mínimos éticos, sino, ¿cómo decirlo?, para que sea real este diálogo, ¿no? Porque si no, no es real. Quiero decir. Para transformar la sociedad. Eso es. Vamos a ver, estamos en los compases finales, ya nos queda muy poco tiempo, hemos estado mucho rato haciendo televisión, parece que no. Creo que tenemos que decir titulares lo más cortos que podamos, porque la pregunta que lanzo al final es la siguiente. ¿Cómo nos enfrentamos a los desafíos comunes partimos desde la mesa? Me gustaría que, José Luis, empieza tú, de la forma más resumida posible, más sintética que puedas, cómo nos enfrentamos juntos a los desafíos que vienen. ¿Cómo nos enfrentamos Juntos, hablo de la mesa, hablo de las religiones, ¿no? Hablo del diálogo interreligioso. Pues es mi leitmotiv, buscando los problemas urgentes que tiene mi ciudad, mi clase social, mi profesión. Pon un ejemplo. Pues por ejemplo, los desahucios. Hay barrios como el de Tetuán que están movilizándose para ir cuando hay un desahucio, y ahí nos tenemos que juntar todos. No hay derecho a que una persona acabe en la calle porque en otros países se les da una casa, aunque sea de inferior calidad. Entonces, eso es un derecho humano que está reconocido en la Constitución. Estar pisoteando el derecho humano a la vivienda con el desahucio no puede ser. John, ¿cómo podemos desafiar lo que viene juntos? De la forma más resumida que pueda. Ya. Hombre, primero, pues un poco todo lo que hemos hablado aquí, que finalmente es como asumir también la responsabilidad que tenemos los religiosos, que tienen los religiosos, que es una responsabilidad y por lo tanto es un compromiso y además es de alguna forma es una gran influencia sobre los que son creyentes, los que siguen esa religión. Es decir, que no es neutro lo que se predica, no es neutro lo que se dice, ¿no? Entonces, en base a eso sí que volvería un poco a los mínimos de los códigos éticos para que eso tuviera una pequeña repercusión. Perfecto. Cristian Mijail. Con una mente llena de inteligencia, con la emprenta por la realidad social que hay, que se extiende por la realidad política. Yo digo como cristiano ortodoxo, en sentido de esta mesa, en una armonía espiritual y material en la sociedad, por cada uno. Perfecto. Taufik. Ya lo decía, El desafío que tenemos por delante es grandísimo. es grandísimo y son varios. La ignorancia, la falta de información, la globalización. Ahora ya
Y esta teoría ahora del choque de las civilizaciones y choque de las religiones incluso, son desafíos enormes. ¿Qué podemos hacer nosotros? Debemos aportar de lo más sagrado que tenemos. Los políticos ya hablan de estos derechos humanos, de todo esto, pero han fracasado. Entonces, las religiones, los religiosos pueden aportar algo positivo, algo que tenemos en común, quizás para mejorar este mundo, otro mundo mejor, y creo que es posible, nunca se pierde la fe. Don Elder Cámara, uno de los conocidos cristianos, decía que las religiones y los caminos espirituales deben caminar juntos y deben dialogar para hacer ética y esta conciencia de la humanidad. Es lo que hacía falta. En el Corán tenemos dicho, en un versículo y termino, oh gentes, os hemos criado de un macho, de una hembra, de Adán y Eva se refiere, y os hemos hecho pueblos y tribus para que os conozcáis entre vosotros. Debemos conocernos conoce mi religión, tu religión. Y yo conoceré la tuya, ¿no? Si nos conocemos cada uno al otro, habrá respeto, habrá convivencia y habrá paz, lo que decía Hans Kong al principio. Hemos empezado de una forma muy tranquila y muy relajada, acabamos muy relajados, pero con cosas muy importantes como conocernos entre nosotros y dar, tanto material como espiritualmente, todo lo que tengamos para que el otro funcione bien. Despedimos Amén, estamos en Córdoba Internacional Televisión, seguirán viendo muchos programas. La semana que viene no tendremos Amén, pero tendremos un programa que se llama Conectando, que espero que les guste, porque estará seguro lleno de sorpresas. No es una valla, tan siquiera es un muro ya, o sea, no hay una diferencia entre una frontera y una valla, ¿no? Pero ahora ya es un muro, no es ninguna valla, ¿no? ¿Qué mundo estamos construyendo cuando la valla hace 20 años no existía en Melilla? ¿Por qué cada vez hay más vallas y más grandes? Nosotros tenemos muy claro que las devoluciones en caliente no son legales. La Guardia Civil materializa la política del gobierno, que es absolutamente indecente. Se violan todos los derechos humanos posibles. Por desgracia, en Ceuta y en Melilla, y sobre todo también al otro lado de la frontera, no se respetan los derechos humanos, no se respetan los derechos humanos de la población migrante. Estas cosas están pasando en nuestra casa. Se están tratando y se están maltratando a estas personas en nuestra casa, en nuestras tierras, en España, en Europa. Y la gente lo permite y lo ve normal, incluso lo ven como medidas reparadoras de esa grieta que abre en esta sociedad los movimientos migratorios.